Hola gente, ¿cómo están? Felicidades para todos. ¿Cómo pasaron? Hola, profe, muchas gracias. Igualmente para vos, súper bien. Qué bien, qué bien. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Somos demasiado estudiosos, ya es feriado y todo, nosotros estamos acá. Hola, profe, feliz día. Igualmente. Bueno, gente, ya estamos acá, por lo menos que estamos. Por lo menos no somos vos y yo nomás, profe, media hora acá, Sí, mirando la pantalla. pero por lo menos chismoseamos bien ese día. ¿Verdad que sí? ¿Cómo están, chicos? Bien, profe, ¿cómo están los dos? Muchas felicidades para los dos también. Sí, somos jovencísimos, somos nosotros. Profe, yo mi primera ¿Se te pregunta es, escucha lejos, Gustavo? ¿y ahora, profe? No, como un eco se te escucha, o no sé si yo nomás soy. ¿Allí me escucha mejor o no? Ahí sí. Ok. Sobre el tema de ya, habías mencionado, profe, que nosotros haríamos nuestra práctica y trabajo práctico mediante un video. Primer punto, eso. Ustedes nos van a indicar qué libro, qué videos vamos a hacer nuestro exploratorio. Carol, si le quiere contestar. Me descolocó el tema del video, profe. Sí, ese no estaba en los planes. No, no sé, Gustavo, ¿de dónde sacaste lo del video? El primer, profe, la primera clase. Como no hemos tenido otras prácticas en el psiquiátrico por el tema del COVID, entonces habían dicho que nos van a hacer un video y de ese video tendría un trastorno y ese trastorno tenemos que analizar a esa persona cómo actúa, todas esas cuestiones. Ah, no, pero eso fue barajando posibilidades de acuerdo a lo que iba a pasar. O sea, no se llegó a concretar de que iba a ser un video o de que íbamos a hacer de alguna forma, porque no sé si te acordás, Gustavo, que vos me habías llamado en un momento cuando, ahí justamente Fanny dijo lo mismo, que eso no se confirmó, que me habías llamado para ver el tema de cuando empezó a permitirse que se vayan de a grupos y nosotros, por ejemplo, le hablaron a Lorenzo y obviamente iba a ser imposible porque el neuro no iba a permitir el ingreso, ¿verdad, profe? Eso es, así mismo. Ahora recién por orden judicial ellos se vacunaron, o sea, menos todavía nos van a permitir. Yo creo que el año próximo, capaz, si es que nos dejan, nos va a dejar a mediados del año, porque no sabemos todavía cómo va a ser este tema. Lo que nosotros sí quedó ya bien claro cuando yo te facilité ya a vos los materiales, ¿verdad? Y a otros compañeros también que me escribieron de forma privada, que les dije lo mismo, la misma temática del trabajo, va a ser un trabajo por decirlo de una manera, de un trabajo descriptivo, ¿verdad? Que va a ser un historial clínico para llegar al diagnóstico de acuerdo a todo lo que desarrollamos en clase, ¿verdad? O sea, que no es tampoco un trabajo de investigación así, sino que ustedes tienen que agarrar un caso de internet y ¿cómo se dice? Analizarlo en base a lo que es nuestra unidad programática, ¿verdad? O sea que es un psicodiagnóstico lo que estaríamos haciendo. Porque tampoco no les pedimos tratamiento, tampoco no les pedimos medicación. Eso el año que viene van a estar viéndolo. No sé si te quedó un poquitito claro, Gustavo. Sí, profe, mejor. No, porque si no íbamos a perder muchísimo tiempo. Lo que sí nosotros en un momento dado llegamos a decir es que no hay problema de que, cosa que siempre lo hacemos, analizar algún caso clínico, ¿verdad? Eso sí, que de repente hay un caso y ustedes de acuerdo a la exploración, siempre lo solemos hacer posterior a la primera parcial, ¿verdad, profe? Exactamente. Eso es lo que habíamos quedado. Si ustedes quieren explorarse entre ustedes y vemos y hacemos un role-playing acá para estar tranquilos. Sin Porque drama. inclusive, profe, eso dijimos, que de repente ustedes pueden traer el caso. Quizás ahí lo que te habrás confundido un poquitito, porque dijimos que podían filmarse entre ustedes, explorarse y presentarlo.
Eso es lo que también dijimos, pero no se llegó otra vez a finiquitar. Sí, La puede idea ser. la idea central, Gustavo, es que ustedes consigan o un caso clínico que ustedes tengan o un caso que bajen de internet y de acuerdo a eso hagan toda la exploración completa, de acuerdo a todo lo que dimos, toda la parte general, y después puedan llegar a un diagnóstico descriptivo, psicopatológico, de acuerdo a los temas que vamos dando. Ese es el objetivo principal. Ya. ¿Y cuánto? Profe, yo tengo una consulta también. ¿Sí? Continúa nomás, compañera, y cuando termines voy a hacer mi consulta. Continúa nomás. Bueno, respecto a estos materiales, hay dentro de los materiales que subieron a la plataforma una ficha médica clínica. Eso es, o sea, eso tenemos que hacer referente al caso que tomamos o es un ejemplo de cómo sería una ficha clínica. Esos materiales, vos referís, Fanny, a esos materiales que yo le pasé a Gustavo. ¿A eso te referís? Sí, profe, a eso se refiere. Ya. Bueno, como yo les había mencionado en aquel momento, ¿verdad? Pero siempre es bueno ser reiterativo en ese sentido, ¿verdad? De que son varios ejemplos, porque creo que les pasé lo del neuropsiquiátrico, les pasé también uno que estaba un poquitito más completo, ¿verdad? No sé si te acordás, profe, el que contenía el genograma, ese también les pasé, ¿verdad? Pero, como les había mencionado, hay cosas que no lo van a completar. Hay cosas que no hace falta. Yo les pasé eso para que tengan una idea de qué tiene que contener una historia clínica. Porque si ustedes recuerdan, o sea, por lo menos yo en mi época de estudiante, y creo que algunos profesores siguen siendo los mismos de ustedes, ¿verdad? Nunca vimos lo que era una historia clínica. Sí vimos lo que es una entrevista, lo que es un informe clínico, ¿verdad? Pero una historia como tal, no. Eso, por ejemplo, yo lo di recién con la profesora Mirta, pero ella ya no está con ustedes, ¿verdad? Basani es el otro apellido, Mendoza, Mirta Mendoza. Con ella dimos en farmacología, ¿verdad? Entonces lo que nosotros dijimos con el profe es ver la posibilidad de utilizar esos materiales de repente que les puedan ayudar a que ustedes hagan una historia. Anteriormente, por ejemplo, cuando nos íbamos al neuro, había posibilidades de acceder a ese historial. Lastimosamente no éramos los únicos que nos íbamos y por culpa de otro pagamos el pato, porque lo de la una no fuimos, ¿verdad? O sea que ese robo historial de los pacientes, de desastre, hubo ya no nos permitieron acceder a eso, ¿verdad? O sea que es más fácil poder sacar nomás eso y la adjuntar tu trabajo práctico ya está, ¿verdad, profe? No, pero de eso Así fue... hicieron. Y sí, denso fue en aquel entonces nos prohibieron eso. Yo le pedí al profe que me facilite lo que él tenía, él me pasó y en eso hice un combo y les pasé, o sea, le pasé a Gustavo todos esos materiales. Por ejemplo, hay un material, profe, yo no sé si yo puedo compartir desde acá, pero Gustavo, vos no tenés acceso. Hay un material que habla del ejemplo de historia clínica. O si alguien me dice más o menos, me orienta cómo puedo compartir, pues yo no sé cómo se comparte, profe, si no sos anfitrión. Igual puedes compartir, esto está abierto. No es donde dice presentar ahora. Sí. Espera, vamos a probar. Tenés que abrir lo que querés presentar y poner presentar ahora. Profe, Sí, ¿querés que comparta? Yo tengo el sí, por favor, me salvas la vida. No, yo soy cero a la izquierda en todo esto que es tecnológico. ¿Sabes cuál es, Ileana? Sí, profe, ejemplo de historia clínica. Exactamente, muy bien. Bueno, en este ejemplo, si ustedes se fijan, lo que nosotros mencionamos siempre, datos sociodemográficos. Acá, por ejemplo, el nombre, edad, estado civil, todo eso van a poder, excepto la dirección, teléfono de la casa, celular, eso no.
La misma cosa la persona que lo refirió, porque muchas veces si ustedes agarran un caso de internet, generalmente ya es un caso que ya fue atendido por un profesional. No siempre mencionan quién le derivó, no siempre también mencionan cómo llegaron a ese, junto a ese profesional. Entonces, eso se obvia nomás. No es que se les va a descontar puntos por ese motivo. Pasar nomás. Donde dice también motivo de consulta. En este caso, por ejemplo, profe, nosotros habíamos quedado que el motivo de consulta sería presentar ya el caso como tal, ¿verdad? Porque no hay pues una derivación, porque generalmente nosotros nos manejamos motivo de consulta, ¿por qué viene el paciente, verdad? Entonces nosotros ahí ya en otros trabajos ya le metimos lo que vendría a ser ¿cómo se dice? Lo que vendría a ser el caso en sí. No sé si están captando lo que estoy diciendo. ¿Estamos bien? Sería el relato del caso, profe. Esto tiene que ser largo. El caso, o sea, que vamos a partir de una base. Buscas un caso en internet, ¿verdad? Genial. Agarrás ese caso. Tenés que tener en cuenta que ese caso debe contener toda la parte exploratoria. Lo que nosotros desarrollamos en la primera etapa. O sea, que debe poder contener exploración sobre atención, concentración, o sea, para que pueda llegar a tu diagnóstico. Si tu caso es cortito, suponete que vos sí pudiste recabar mediante la entrevista todos los puntos para poder llegar a tu, ¿cómo se dice? A tu diagnóstico, genial. Pero que no sea también así 2 renglones nomás y vos tenés un montón de contenido. No sé, profe, si vos querés agregarle algo en ese sentido. Sí, la idea es que el caso que ustedes tengan, sea corto, regular, mediano, no calienta que la dimensión, ustedes puedan explorar totalmente toda la psicopatología, todo lo que dimos en la primera parte. Ustedes tienen que explorar todo eso y obviamente para explorar todo eso, todos esos datos tienen que estar en sus casos clínicos, si no, pues ese es justamente el objetivo de eso y ver si ustedes pueden captar del relato del paciente todas las patologías que se describe psicopatológicamente. O sea, si un paciente dice que tiene temblores, ¿y qué tipo de temblores? Y bueno, usted le va a poner un temblor fino, o un temblor grueso, lo que sea. Si el paciente no se queda de un lugar a otro y camina, bueno, le van a poner que tiene una inquietud psicomotriz y así respectivamente. Lo que nosotros queremos es que ustedes, del relato que genera el caso clínico, ustedes lo transformen en términos psicopatológicos, ustedes puedan explorar. Un error frecuente, ponen, por ejemplo, que tiene alucinaciones. Pero en el relato no tiene nada que se implique que tiene alucinaciones, o sea, lo inventaron nomás, pero no tiene. En el relato no tiene. Si en el relato dice que el paciente sabe qué día es, sabe que en dónde está y sabe, obviamente, yo le voy a poner que toda su orientación está normal. Pero tengo que ponerlo. Y eso es lo que corregimos nosotros, que lo que ustedes traduzcan en el examen mental, en la sustentación del examen mental, esté sustentado en el caso clínico. No es que ustedes inventen nomás como muchas veces hace, ponen nomás como si exploraran todo, pero uno lee el caso y no existe nada de lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Obviamente ese trabajo va a rebotar de acá a la luna, ¿verdad? Bueno, seguimos. Después, la otra parte habla de lo que serían los antecedentes, ¿verdad? O sea, que la historia del problema actual. Eso sí, porque vas a poder sacar de tu relato, ¿verdad? De repente vas a poder sacar la fecha de inicio, la duración del problema, ¿verdad? O sea que esto también no quiere decir que tiene que tener todos estos puntos. Ojo,
sino que es un ejemplo de lo que tiene que contener un historial. Puede que el relato o la descripción del caso, por decirlo de una manera, no tenga ciertas cosas, entonces no hay problema. Si es que no hay, genial. Ahora, como dijo el profe, no, el tema es no inventarlo. Después, pasar nomás, donde dice la anamnesis, ahí creo que ustedes ya saben, ¿verdad? La misma cosa en este caso habla de historia prenatal. De repente, si no pueden tener el dato, entonces, ¿cómo era que le poníamos, profe? No hay dato que no aporta datos. Exactamente, o no refleja o no aporta. O sea, ustedes No van a utilizar refiere o no aporta datos. ustedes van a utilizar el término, ¿verdad? La misma cosa en esto, adolescencia, adultez, a veces puede que el caso en sí ya tenga, ¿verdad? Porque hay muchos casos en internet que el año pasado, por ejemplo, cuando nos entregaron, varios tenían así muy enriquecido de lo que encontraron, ¿verdad? Y no es que tanto inventaron, les voy a decir, ¿verdad? Lo mismo, a ver un poco la historia médica, este diagnóstico, fecha y tratamiento, no también. O sea, subir nomás o bajar, no sé cómo lo que siempre me confunde ese tema. Después la historia familiar, donde nosotros nos vamos a detener. Espérame que un ratito. Motivo de consulta, el genograma, como ya les dije, no. Porque el genograma lo que vendría a ser es como el árbol, ¿verdad? El árbol, o sea, árbol genealógico le parece, ¿verdad? Pero no es así, sino que vos te vas detallando en el genograma mediante gráficos lo que sería como la mamá, el papá, ¿cómo se dice? La descendencia de cada paciente, ¿verdad? Hasta el tercero creo que usan ahora en el neuro, ¿verdad, profe? Así es. Bueno. ¿Eso es opcional o hay que poner como así como un esquema, un mapa? No, por eso les digo, este historial en sí ya está pues, actualizado, esta historia clínica, porque hay lugares que ya lo utilizan, pero en el caso de ustedes no hace falta, porque ustedes no lo dieron pues como en ninguna materia según me comentaron. Había grupos que sí llegaron a dar en alguna práctica o seminario, me parece que tuvieron y vieron lo que era el genograma, ¿verdad? Por eso no hace falta eso. Ahora sí, acá viene la parte más importante, el examen del estado mental. Para hacer esta parte, lo que ustedes van a utilizar es todos los contenidos de la primera etapa del programa, porque es ahí donde ustedes se van a dar cuenta de que de repente no hay cosas dentro de este ejemplo que sí está en lo que nosotros desarrollamos como dentro del programa, ¿verdad? La misma cosa, si ustedes de repente exploran atención, hay algunos trastornos que no presenta dentro de la atención, entonces ponen, no existen datos que puedan aportar algo relevante, ¿verdad? O sea, el tema es que ustedes puedan poner en, ¿cómo se dice? En el trabajo que sí examinaron, ¿verdad? Porque si es que no está ahí, nosotros vamos a subir como que no examinaron, que pasaron de largo. La misma cosa, recuérdense que tienen que ser atención, concentración, memoria, orientación, porque si se dan cuenta, acá está lo básico. Lo básico que generalmente vos te vas al hospital y te preguntan eso, pero nosotros estamos aprendiendo recién. Entonces, lo ideal es que contenga todo. Por eso que les dije que este ejemplo muchas veces no contiene todo, porque eso nos pasó años anteriores, que de repente venían, entregaban tal cual, pero no exploraron nada. Entonces, obviamente bajaron su nota. Por más de que repetimos 20,000 veces de que no es que tienen que seguir al pie de la letra eso que es un ejemplo, nada más, igual lo hacían. Por eso, Gustavo, espero que vos seas mi eco. Profe. Sí. Sí, profe. Ese que dice A, descripción general, B, lenguaje, eso tenemos que cambiar por atención, memoria y las cosas que vimos por la primera etapa. No, el tema no es cambiar. Viste que la parte de descripción general sí o sí vos tenés que nombrar cómo estaba tu paciente. Es como si fuese, ten en cuenta un informe, ¿verdad? En el informe vos describís todo lo que observás durante la entrevista. Y eso sería tu descripción general. Viste que ahí te dice apariencia general, conducta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vos no vas a poder de repente... ¿cómo se dice? Describir ciertas cosas porque en el caso ya está. Si ahora el caso te menciona de que el paciente se mostró ansioso durante las entrevistas, eso ya es otra cosa. Si no encontrás, no
importa. El tema que vos le puedas dar, o sea, suponete a los que le tocó esquizofrenia desfrénica, por ejemplo. Sí o sí va a haber algo relevante de su apariencia general. A eso es lo que me refiero. ¿Y qué era cómo se puede poner cuando no presenta algo relevante? Que no aporta datos suficientes para poder llegar a ¿cómo podemos decir, profe? Llegar a la conclusión, no. Claro, no refiere datos. También, no refiere datos lo más corto, o no aporta datos suficientes para poder describir dicho trastorno, describir el trastorno. Eso sería. Pasar nomás. Bueno. Después, toda esa parte, por ejemplo, acá sí menciona curso del pensamiento. Eso también tengan en cuenta que en el pensamiento, los 3 puntos del pensamiento. Senso, percepción, la misma cosa. Eso, por ejemplo, tengan en cuenta. Después pasan más. En esta parte sería todo lo referente a los puntos del programa. Después, pasa. Este insight, por ejemplo, puede ser como no puede ser. Hay gente que sí le ponía, porque hay casos que ya te mencionan luego ya. Entonces, no está mal. La misma cosa con esto, esta parte que habla de otros estudios, eso ya no. ¿Por qué? Porque esa ya es la parte más médica. O sea, que de repente habla ahí de examen físico, estatura, presión, no, eso ya no hace falta. Profe, acá lo que voy a necesitar tu ayuda, este tema de los ejes, pues viste que ya no usamos el DSM-4. No, pero eso para el diagnóstico, de hecho, luego para nosotros no. Nosotros que vamos a hacer un diagnóstico descriptivo psicopatológico, no tiene nada que ver con un diagnóstico nosológico, que son los ejes, sea de lo que sea. Entonces, ahora, lo que sí tiene que haber es coherencia. Si yo hago un diagnóstico descriptivo de una psicosis, obvio que tiene que tener todos los datos de la psicosis, pero si el paciente en toda su exploración no tiene nada que implique una psicosis, usted le pone diagnóstico de psicosis, bueno, no, ¿verdad? Tiene que haber entonces, una coherencia. Esta evaluación no se completa. No, o sea, por eso te digo, Ileana, esta parte, por ejemplo, nosotros años anteriores utilizábamos el DSM-4. Estos ejes eran importantísimos porque te reayudaban para llegar a un diagnóstico, al tratamiento, o sea que con otras materias te voy a decir, por ejemplo, psiquiatría y trastorno psicosomático también, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, ya dejamos de lado lo que es el DSM-4. Entonces, esos ejes ya no. Y hay una parte donde yo les pasé a ustedes que habla de diagnóstico nosológico, descriptivo, y ahí es donde el profe mencionó, nosotros lo que vamos a hacer aquí es el descriptivo, no tanto así el nosológico. Entonces, en ese caso, vos solamente, o sea, como dijo el profe, lo único que buscamos es que tenga esa coherencia tu diagnóstico con lo que vos referiste dentro de tu historial. O sea que en base a lo que vos sacaste, qué sé yo, si es una, ¿cómo se dice? Un trastorno de pánico, que tenga esas características básicas, por ejemplo, que vos pudiste explorar. Sensación de muerte inminente, ¿cómo se dice? Sensación de volverte loco, o un trastorno por estrés postraumático, que tenga la amnesia. Esas cosas es lo que buscamos que vos menciones en el diagnóstico para poder llegar. La misma cosa con eso, otro que dice diagnóstico diferencial, pronóstico, plan terapéutico, eso ya no. Hay gente que le ponía para completar de repente qué se podía hacer, o sea, o ustedes de repente, como futuros psicólogos, que pueden recomendar, ¿verdad? Pero eso ya es optativo. Lo que sí tienen que tener es la exploración psicopatológica y el diagnóstico. O sea, ¿cómo llegaron a ese diagnóstico? El diagnóstico descriptivo, porque ustedes en base a lo que sacaron de la exploración, tienen que poder comparar, ya sea con el CIE-10 o con el DSM-5. Esos dos son sus manuales que van a tener en cuenta para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, entonces, profe, lo único que va a tener es la exploración y el diagnóstico. Este pronóstico, plan ni notas evolutivas tampoco. No, es optativo. Si le querés poner, podés ponerlo.
pero es optativo. No es parte del trabajo en sí. Bueno. Profe, una consulta, no sé si es mucho pedir de repente, ¿verdad? Pero ¿no sería factible que podamos desarrollar un caso así todos juntos acá, como para tener una orientación y sentirnos un poco más seguros nomás también, ¿verdad? Porque en mi caso particular va a ser la primera vez que hago esto y siento que ya me veo ciertas inseguridades, cosas así que obviamente con la práctica se nos va a quitar más, ¿verdad? Pero no sé si sería factible que podamos hacer al menos el desarrollo de un caso en clase, así como se está compartiendo pantalla y que nos pueda ayudar más como referencia. Sí. Sí, nosotros justamente le mencionamos eso a ustedes, que si ustedes quieren puede traer un caso que conozcan o un caso lo presentamos acá, o de repente vos, profe, de algún caso de algún paciente tuyo y que los chicos exploren. Eso dijimos sin problemas, es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo nomás. Okay. Ese profe, sí, vos qué decís, porque yo estoy hablando y nada, por vos también. No, eso ya lo hablamos muchas veces. Ustedes traen el caso, lo presentan y lo discutimos entre todos. Claro que sí. ¿Cuál es el drama? Sí, para eso son estos encuentros. Claro que sí. Va a ser mucho más provechoso. Así mismo. Bueno, y vamos a preparar entonces para la próxima clase algunos casos, profe, para poder orientarnos más también. Y de hecho, Ricardo, te corrijo, ¿verdad? Porque para todos es la primera vez. Creo que no tenemos repitentes acá. Sí, no. No, por eso te digo, estamos aprendiendo todos. Sí, no quería nomás por ahí, de repente algunos ya sí manejan un poco más. Y hablando de mi experiencia, nomás me refería a que... Pero de hecho, muy complicado luego es, porque el año pasado tampoco tuvieron la oportunidad. Nosotros, por ejemplo, con el profe siempre solíamos hacer, cada clase les hacíamos participar, ¿verdad? O sea, que a veces era dedocráticamente, otras veces eran algunos, luego decidían quién quería participar, ¿verdad? Por eso nomás te digo, era un poquito más difícil, lastimosamente. Profe. Sí, hablar más. Había, bueno, este Word que se llama diagnóstico, fases y tipos. Sí. Esta estructura de que sepan. ¿Perdón? Esta estructura también hay que usar para el diagnóstico. No, eso es para que ustedes sepan los tipos de diagnóstico nomás, porque viste que el profe me dijo, mencionarle los tipos de diagnóstico que hay, entonces para que vean más o menos cuál es el que vamos a utilizar, por eso nada más, no es que uno tiene que tener en cuenta nada de eso, son los tipos nada más, ahí está lo que mencionó el doctor, ¿verdad? Están los nosológicos, los genéricos y compañía, ¿verdad? Que nosotros nos basamos específicamente en lo descriptivo, eso nomás. Bueno, y hay este PDF que vos nos enviaste también como... No es un ejemplo de lo que hay en el neuro, o sea que usted, lo que yo, como le había mencionado a Gustavo, es, yo les voy a pasar todo lo que tengo, le dije a Gustavo. Entonces ustedes ven con cuál se sienten más cómodos para hacer, porque hay, por ejemplo, gente que lo hace así en un recuadro, no es que hace así citando uno por uno, ¿verdad? Sino que hace como lo que está acá, pone todito los trastornos y pone si tiene o si no tiene, nada más. Pero después puede, teniendo en cuenta ¿cómo se dice? La exploración que realizó de acuerdo al caso que presentó, llega a un diagnóstico. Por eso es un ejemplo nada más de lo que utilizamos. Pero como nosotros no nos vamos al neuro, yo les mostré nomás lo que, o sea, yo le pedí al profe que me pase, ¿verdad? El nuevo está una hoja más, creo que tiene, ¿verdad, profe? Sí. Este es solo para actualizaciones. Esta ficha que se usa en el neutro, lo que nosotros le llamamos ficha reducida, ¿verdad? Que es exclusivamente para actualización, que se hace cada tanto tiempo en los pacientes para reconfirmar si hay todavía alguna patología o si el diagnóstico puede ser sostenido, ¿no? Entonces, exclusivamente es. Y esto, profe, que hay que leer para hacer un trabajo práctico, ¿o qué? Y eso tendrían que haber leído el primer día ya. No, y por eso, viste que eso es más cómo se realiza una exploración psicopatológica. Por eso, o sea que de ese es del manual Merck, profe. Sí. De ese saqué.
Viste que hay, por ejemplo, alumnos que me preguntan, ¿verdad? Entonces, para que vean ahí qué preguntas hacer, cómo hacer. Por ejemplo, si vos vas a inventar el caso, ¿verdad? Que también hubo casos en los cuales lo hicieron y lo hicieron bastante bien, ¿verdad? Otros casos eran nada que ver. Pero te digo nomás que algunos se basaron en eso para que pueda cuadrar cada uno de sus síntomas con lo que fue el diagnóstico. Por eso, ya es, si vos querés. Bueno. A modo de enriquecer nomás es. ¿El diagnóstico tiene que ser muy largo o no hace falta? Si tienen... Y depende de qué tan largo sea tu caso. Si vos tenés un caso, vos tenés que poner todos los síntomas, tanto positivos como negativos que vos encuentres para sustentar tu diagnóstico. Si vos haces un diagnóstico de psicosis, sí tenés que poner todos los datos que sustenten esos diagnósticos, ¿verdad? Y todos los casos positivos, o sea, todo lo que implica un diagnóstico de psicosis, y bueno, todos tenés que poner. A mí, por ejemplo, profe, ¿te acuerdas cuando te había mencionado y te pasé ¿cómo se dice? Este historial, ¿verdad? A mí me gustó porque era el que estaba más completo. En base a lo nuestro, por ejemplo, muy pocas cositas le faltaba. Y la estructura también me gustó de cómo iba llevándose. Por eso lo que les pasé, ¿verdad? Pero ahí me di cuenta que tenía varias cositas, por eso le dije a Gustavo recordarle que hay cosas que no vamos a utilizar. Por eso. No sé si quedó claro, si hay otra pregunta. Profe. Sí. Bueno, perdón, pero no entiendo bien algo. La estructura del trabajo, entonces vamos a poner identificación personal, motivo de consulta, historia del problema actual. Dijiste que no, anamnesis. No, la anamnesis sí, hay partes de la anamnesis que no. La anamnesis sería el esqueleto de tu paciente. Pero hay partes que no vas a poder, por ejemplo, lo que es prenatal y compañía, eso por ejemplo, obvia, porque no vas a, ¿cómo se dice? No va a haber datos suficientes en los casos que hay en internet, por ejemplo, no hay datos suficientes que hablen de ese tema, sino que máximo hablan de adolescencia, adultez y ya pasan al trastorno en sí. O yo por lo menos no conozco, profe, si hay algo que mencione desde que algunos tienen cuando el caso se necesita esos aportes de datos, sobre todo en psicosis posterior a meningitis o encefalitis, eso tiene todo, ¿verdad? O un retraso mental o un autismo que habitualmente tiene todo, depende del caso que elijan, ¿verdad? Bueno, y este examen del estado mental es la exploración y después viene el diagnóstico, o ya es el diagnóstico, perdón por no entender, pero no me confunde. Esa es la exploración, ahí tienen que poner todo lo que, la primera parte, todo. Bueno. Y después, en base a eso, llegar a la conclusión diagnóstica, ¿no? Y después debajo de ya le puedo poner el diagnóstico. Sí, así tiene que pero ser. Ten en cuenta una cosa, que antes de todo lo que está ahí, vos tenés que poner tu caso. Bueno. Antes de todo eso, o sea, que sería tu portada, ¿verdad? Si querés, o sea, como tu introducción sería tu, ¿cómo se dice? Tu caso clínico. Tu caso clínico y después ya viene tu historial. Exactamente. Bueno. Ahí está. Y en un PDF les presentamos ya los dos, porque son 2 temas por grupo. Entonces, los 2 temas ya en un PDF, ¿o cómo? No, más práctico. No, por separado. Por separado cada caso. Y tienen que presentar, tienen que subir en la plataforma, y además enviarnos por correo, ¿sí? Bueno, profe. Lo tienen que subir en la plataforma, obviamente es parte de su trabajo práctico.
Cada ¿sabes? cada uno de los integrantes del grupo otra vez va a alzar, ¿verdad, profe? No, cada grupo, ponen todos los integrantes del grupo y suben el caso, uno Nosotros solo. ya habíamos Ah, hablado ok. de ese tema con coordinación porque viste que el problema es que al final les aparece como que no presentaron el trabajo. Entonces, Ujú. por ese lado no, porque nosotros sí o sí tenemos que presentar de forma manual. O sea que en planilla les voy a decir, así que no se preocupen por eso. Con tal de que se hace en la plataforma, como dijo el doctor, sin drama. Y que esté bien asentado quiénes son los componentes del grupo, ¿no? Genial. Para garantizar eso. Un integrante por grupo nomás entrega entonces. Claro, solo presentan un trabajo por grupo, pero tiene que estar el nombre de todos los integrantes del grupo. O sea, son dos historias clínicas, ¿verdad? Dos casos. Y tienen que poner, ambos casos tienen que subir a la plataforma y además poner quiénes son los integrantes del grupo que hicieron ese trabajo. Profe, yo tengo una consulta. Referentemente a la fecha de entrega, me acuerdo que la profe Carolina me había dicho, y también vos, profe, que sería mucho mejor los dos juntos al mismo tiempo, dependiendo de la fecha del examen del segundo parcial, ¿verdad? Sí o sí tiene que estar para el segundo parcial. De hecho, nosotros lo que dijimos fue, si hay personas que quieren entregarlo antes, genial. Pero nosotros, por ejemplo, ya dijimos que el día del segundo parcial se entrega a los dos. Lo que el profe dijo fue que él prefiere que se les entregue ya ese día a los dos, porque hay, por ejemplo, gente que dijo, el que es para el trabajo práctico vamos a entregar ahora y el que es para práctica supervisada después. Pero nosotros dijimos que los dos se entreguen el mismo día. El problema es que tienen que presentar sí o sí para el segundo parcial, porque si un trabajo se rechaza, y obviamente ya tienen que recursar. Entonces, si no tienen nota para presentar, nosotros tenemos que presentar la planilla después del segundo parcial. Quien no tiene nota de trabajo práctico, recursa, no queda otra. ¿Verdad? Entonces, si se les rechaza para que ustedes tengan tiempo de hacer otro, ¿verdad? Porque si no van a recursar. ¿Quedó claro, Gustavo? Sí, profe, yo creo que también a los compañeros. Y le voy a invitar a los compañeros que no participaron que vean el video, porque ahí está todo bien aclarado. Vos, profe, y creo que está muy bien. Profe, soy referentemente el próximo martes. ¿Cuántos casos queríamos que traigamos para el exploratorio? Y depende, tenemos una hora con uno o dos casos llevados, si es que vamos a discutir. Ahora, si yo voy a hablar solo, yo no pienso hablar solo. Ustedes van a discutir el caso, yo voy a corregir lo que hay que corregir. En base, si es posible, elijan algún caso de los temas que ya están abiertos, ¿verdad? Para ir viendo, ¿sí? O sea, Okay. la idea es que podamos discutirlo todo y vayamos haciendo, ¿verdad? Yo creo uno o dos casos en 15 días, no la próxima semana, en 15 días. Claro, profe. Sí. ¿Alguien más tiene dudas por acaso? Profe, para ver si entendí bien nomás. Entonces, todos los ítems que están en el ejemplo de la historia clínica, otra vez están sujetos a si se describe eso en el caso que nosotros encontremos o no, ¿verdad? Claro. Si ustedes escriben, si ustedes buscan un caso que tiene 2 o 3 datos nomás, pero después llega a una conclusión diagnóstica, y yo no creo que alguien pueda llegar a una conclusión diagnóstica con 2 o 3 hallazgos psicopatológicos. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, entiendo. Entonces, obvio, tienen que buscar un caso que le aporte lo suficiente, ¿verdad? Como para sustentar el diagnóstico, ¿verdad?
Pues viste que en internet hay muchos casos, dice caso de depresión. Y ya presentan y da 1 o 2 datos, porque obviamente ya está certificado supuestamente por ellos que es una depresión. Pero para nosotros, si nosotros no podemos encontrar datos que sustenten el diagnóstico, bueno, esa persona no tiene una depresión. ¿Sí? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, profe, gracias. María del Mar, te voy a dar una sugerencia, ¿verdad? Yo siempre le digo a los alumnos que lo ideal para que ustedes, teniendo el caso ya que van a utilizar, ¿verdad? Hacer el esqueleto de lo que es la exploración psicopatológica. Y ahí vos te vas a dar cuenta qué va a tener y qué parte le vas a colocar, por ejemplo, ese término que utilizamos de que no aporta datos suficientes. Porque así te va a ser más fácil. Porque la idea, pues, justamente como les mencioné hace rato, de que ustedes pongan ahí que sí exploraron, ¿entendés? No es que directamente tu caso no presenta y vos ya no pones, porque nosotros donde vamos a adivinar que vos no pones porque tu caso no presenta o no pones porque no sabes explorar. O sea, no sé si me explico. Hola. Sí, profe. Profe, Sí. a modo de confirmación, son 2 casos o temas por grupo porque uno es para la práctica y uno es para la materia, ¿verdad? Sí. Así es. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más tiene duda? Lucía. Parece que estamos todos. Demasiado calladitos, así que gracias, Ileana, por tu ayuda. De nada, profe, cuando quieras. Ya vamos a estar buscando nomás ya los casos, profe, para practicar. No, y presenten y lo vemos, lo discutimos, lo hablamos, lo leemos. Es más, si tienen alumnos, si tienen amigos, amigos del quinto, pregúntenle a ellos. Siempre en mi cátedra de trastorno psicosomático, no sé de dónde sacan esos temas purete, profe. En serio, para analizar. Inventan todo eso. Boludez, No, pero en serio, Gustavo, pedile a tu amiga. Ah, sí, le ha pedido todo a ellos. No, pero en serio, ellos, por ejemplo, están haciendo eso en vista que no hay práctica, ¿verdad? Le presentan al doctor el caso, aunque creo lo que hay otro profesor que está haciendo eso, que les da puro casos clínicos en su examen. Eso que te comenté, bro. La verdad, eso está por verse. Una de las cosas que aparentemente el segundo parcial va a ser presencial, ¿no? Así que no van a tener la magia de lo virtual que todos saben, ¿no? Profe, supuestamente nos dijeron que puede ser el primer llamado. A nosotros nos dijeron que todavía no está concretado que eso iba a decidir el consejo, pero probablemente ya en el parcial. Profe, ahora que se tocó el tema de parcial, ¿cuándo podemos hacer una revisión de este primer parcial para saber en qué uno se equivocó? ¿Cómo no saber que se equivocaron? Y porque hay que leer, no, pero yo hasta ahora no pude ver, no pude hacer revisión de mi examen. Entonces no sé en qué me equivoqué. Y tenés que leer el tema, pues, y ver si contestaste bien. Esa no es la idea de la revisión. Yo le puedo decir en todo caso, no hay drama eso. Pero no está habilitada, pues, la revisión. No, esto está habilitado para ustedes, para mí sí. Y bueno, y era que íbamos a tener, ahora, esta es la primera vez que nos encontramos después de dos martes, ¿verdad? Sí, así y es. En el primer martes era que íbamos a hacer esa revisión. Y ustedes no hay ninguno. Bueno, no le vamos a culpar al compañero, él tuvo un problema. Y después era que estabas con reposo y esta es la primera vez que nos estamos viendo. ¿Cuándo entonces? Estoy medio reposo, si querés, hacemos ahora mismo. ¿Cuál es el drama? Yo le voy a ir diciendo. Pero la idea de una revisión es que ustedes lean sobre los casos,
dónde están y puedan aprender qué sentido que tienen que yo repita como lorito las cosas. Yo puedo ir diciendo, si quieren, ahora mismo. Déjame abrir un poco. Profe, ¿y vos no podrías habilitar en la plataforma la revisión así cada uno? No. Yo le iba a decir, pregunta por pregunta, ¿cómo está? Pregunta, la semejanza entre idea obsesiva y delirante se da porque ambos reconocen que la idea es patológica. Falso. Idea de contenido erróneo que se toma como verdad absoluta. Delirio. ¿Verdad? Hablar arrastrado y poco entendible. Disartria. La Pero disminución. esa parte a mí no me quedó bien. Justamente como dijiste. Porque esa parte a mí no me entendió bien, no entendí bien. Y creo que yo por eso quité 3. No, porque contestaste mal, quitaste 3. Porque hablar arrastrado y poco entendible es cuando está en pedo, y hablar arrastrado y poco entendible es tener una disartria. Eso es porque está en pedo. Es típico del ejemplo. ¿O nunca te empedaste, Gustavo? No, profe, no puedo tomarme. Joder, puta, todo fin de semana yo te voy a hacer una videollamada para que entiendas que es una disartria. Te jodiendo, ¿no, Gustavo? Pero es disartria, Gustavo. Exactamente así dice la definición. Lee ahí sobre el lenguaje y va a ver. La disminución de la atención se presenta en... La mayoría pusieron hipomanía, cualquier cosa, en demencia. O demencia. Demencia. Ok. Sensación de vivir algo que no sucedió, proceso de lo ya vivido. Forma correcta de explorar memoria de fijación y reciente. Vale. Se le explica correctamente que se va a explorar la memoria, se cita 3 objetos y se hace repetir después de los 15 minutos. Hablar rápidamente sin poder terminar el discurso, cambiando y cambiando correcta. El tema corresponde a fuga de ideas. Evento del pasado que en el momento de ser evocado se olvida su registro. Amnesia. Forma correcta de explorar el juicio evaluando todas las funciones mentales. Es verdadero. Forma de explorar alucinación auditiva. Obviamente es preguntar si escucha voces que solo él escucha. Los trastornos de la forma del pensamiento son típicos de la depresión psicótica, porque es típica de la psicosis. Y la depresión psicótica es una psicosis. Son características de la entrevista, todas ellas. Escuela que ve la enfermedad como fuerza contrapuesta que trata de emerger al consciente y obviamente la psicodinámica. Son trastornos del flujo del pensamiento, fuga de idea, bradixiquia. Sucede frecuentemente en el tratamiento, en el traumatismo cráneoencefálico, desorientación total. Contracción muscular que se ve y se siente, fibrilación. Distorsión de una imagen real, ilusión. La diferencia psicopatológica entre mutismo y afasia es que en el primero no existe daño cerebral, verdadero. Diferencia entre manía e hipomanía, menor intensidad y no genera psicosis, la hipomanía. El mayor punto de atención es concentración. Son elementos de la sensopercepción, sentido externo, interno y mundo mental. La diferencia entre ansiedad normal y patología está dada por la gravedad de la enfermedad, falso. El mecanismo neuropsicológico de la atención es el SARA, verdadero. Cambio brusco del estado de ánimo con estímulo, incontinencia.
La fuga de ideas es más frecuente en la manía. Y punto, se acabó. ¿Ok? Sí, profe. Me estuve fijando. Lucía, tu nombre, vos estás registrada como Fátima, ¿verdad? Sí, yo soy Fátima María Lucía, profe, Ya, pero no, me estuve fijando y te equivocaste en cosas así muy sencillitas. O sea que no es sencilla la palabra correcta, sino que te confundiste. Profe, sí, yo tampoco, yo no puedo creer mis 3. ¿Por Yo qué no no puedo puedes creer. creer tu 3? Porque me gusta, yo leo los materiales del profe y más con los Lini y eso, y no sé, puede ser por el problemas que tuve acá familiar, entonces puede ser que esos problemas no sé, no tuve una concentración bien centrada. Caramba, voy a mirar, Gustavo. Profe, Habla nomás. profe, ¿puedes explicar el ítem que leíste de la ansiedad, diferencia entre ansiedad normal y patológica? 100.000 veces eso está todo en el slide. En el slide está claramente que es la intensidad, la duración y que genera consecuencias sociales y personales y laborales. Esos 3 componentes tienen que tener para que sea patológica, si no, no es patológica. Gustavo, ¿querés que te mencionen dónde te equivocaste? Sí, profe. Bueno, ¿puedo, profe? Sí. Primero, luego, en esta parte, ¿verdad? Sensación de vivir algo que no sucedió, le marcaste ninguno de ellos. ¿Y qué era eso? Ya me puedo imaginar ya cómo está mi examen. No, eso era. Lo que pasa es que no le pusimos déjà vu o déjame vu, le pusimos su sinónimo. Déjà vu. ¿Pero se acuerdan? proceso de lo ya vivido. Exactamente. Después dice forma de explorar alucinación auditiva. Ahí también vos te equivocaste, Fátima. Acá lo que el profe siempre bromeaba diciendo, nosotros no queremos explorar si el paciente es sordo o no. Queremos explorar si solamente él está escuchando. Vos le marcaste que preguntar si escucha voces y sonidos. Y había que agregar que solo él escucha. Claro, Está ahí porque abajo. si no puede O estar si no, explorando si es sordo nomás. Por eso, o sea, el profe siempre bromea con eso, ¿verdad? Bueno, sí. después, a ver un poco el siguiente. Después te fuiste haciendo todo bien. Ideas de contenido erróneo que se toma como verdad absoluta. Ese también vos te equivocaste, Fátima, en el Y mismo. ese es delirio. Sí, y alucinación está marcado. Yo después recién me di cuenta, después de que ya envié, pero delirio. Bueno, ese también es, Gustavo, tu error. Después, a ver. Los trastornos de la forma del pensamiento son típicos de... Nadie. ¿Fuga? No está en el No. grupo. Vos marcaste, Gustavo, ninguno de ellos. Y la respuesta correcta era depresión psicótica. Forma del pensamiento. ¿Qué implica la forma del pensamiento? ¿Te das cuenta, Gustavo? Eso Sí, si usted escucha el material y ve en el material de pensamiento, claramente dice que los trastornos de la forma de pensamiento siempre están en todas las psicosis. Claramente dice. Y ahí más claramente depresión psicótica y nadie puso depresión psicótica. Ah, sí, algunos pues sí. No, sí pusieron, profe. Sí, algunos. Después, el otro es lo que el profe ya te habló, vos de hablar rápidamente. No, perdón, eso no es. Hablar rápidamente sin poder terminar el discurso, cambiando y cambiando de tema corresponde a... Vos le pusiste estereotipia verbal, Gustavo. Fuga. Ese es fuga de idea. Así es. Bueno, el siguiente. La disminución de la atención se presenta en... Vos le pusiste hipomanía.
¿Pero cuál es? Y es demencia. Sí. Porque date cuenta nomás que los otros no entran luego como para que disminuya la tensión. ¿En la depresión acaso no disminuye también la tensión? Sí disminuye, pero acá no tenemos depresión como tal. Ah, ok. Tenemos trastorno paranoide, tenemos hipomanía, demencia y trastorno de personalidad. Igual que en la ansiedad. En la ansiedad también tu atención puede estar disminuida. Inclusive puede darse los dos casos. Porque hay personas que no sé cómo lo hacen, pero, ¿verdad, profe? Están mucho más alertas en un ataque de ansiedad. Y tener un trastorno de pánico, casi seguro que tu atención está súper aumentada, sí, porque vas a estar evaluando y controlando tu cuerpo. Por eso. Bueno, seguimos. El siguiente, diferencia entre manía e hipomanía. Ese también, vos te equivocaste en lo mismo, Fátima. Marcaron consecuencias sociales y personales, cuando tenía que ser menor intensidad y no genera psicosis. El nivel ahí es la diferencia, ¿verdad? El nivel de intensidad es la diferencia entre uno y otro. Sí. La intensidad y el hecho que pueda o no generar psicosis. La manía sí puede generar psicosis, la hipomanía nunca. Ya, ok. Viste que cuando te pide diferencia, por ejemplo, vos siempre tenés que tratar de mirar lo que es psicopatológico entre uno y otro, porque el distractor era lo que ustedes marcaron, las consecuencias sociales y personales. Ese era nuestro distractor. O sea, lo que le convierte a una de las afecciones en problema psicopatológico. Hacia ahí es donde uno tiene que apuntar. Para la diferencia, sí. Para la diferencia. Aquello que lo convierte en una psicopatología, ok. Sí. Y eso es todo, Gustavo. ¿Estás conforme? Y no, profe, aunque quité 3, pero no me siento conforme. Porque... No, conforme con la corrección. Con la corrección sí. Con la corrección sí, por el tema que... No, Gustavo, Carolina ya te está para convencer que tenés que festejar por sacar 3, viejo. No, profe, yo voy a quitar 5, profe. Profe, desde el... A ver... De 2017, todo alumno ya, tenés que quitar 5, tenés que quitar 5. O sea, yo venía con la presión, después otra vez acá familiar peor todavía. No, normal eso, Gustavo. Esto es así nomás es. Lo único que implica que hay que estudiar más. Profe, aquí también preguntan, 2 más preguntan. ¿De qué? No, 2 personas más preguntan cuánto sacaban. ¿Vos no viste tu nota? ¿Cómo no vas a saber qué nota Freddy, sacaban? ¿vos no viste tu nota? ¿O vos y Leana no vieron su nota? Ya encontré, perdón, no me acordaba dónde estaba. Ya vi. Ya. ¿Y vos, Freddy? Está en la plataforma las notas. Porque acá tengo, a ver un poco. El de Freddy tengo acá 25 de 30 hizo él. Sí, ahí está. ¿Cuánto valía cada ítem, profe? 1. Y 2 valían los falsos y verdaderos y 1 valía selección múltiple. Bueno. Y nos pueden poner aunque sea una semana o un día para tener revisión todo y ver en qué nos equivocamos cada uno, así como Gustavo. No es preescolar, es facultad. Ustedes para ver en qué se equivoca tienen que volver a leer el tema. Esa es con la idea. La idea no es que nosotros les recitemos acá qué es lo que está bien. Yo con gusto, no hay drama para hacer. Yo no creo nomás que sea válido ni que sirva para nada. Yo creo que sirve si es que ustedes leen otra vez sobre el tema. Si no, pues no tiene sentido. ¿Entendés? Como si fuera que estos temas voy a sacar otra vez en otro examen. Ni en pedo, para eso tengo muchas preguntas. ¿No? Profe, realmente... hablar más. Sí. Viste que lo que pasa, o sea, creo que lo que nos preocupa a nosotros, por lo que te estamos insistiendo, es que nosotros no podemos saber exactamente qué temas son los que tenemos que reforzar, porque para nosotros lo que nosotros marcamos ya estaba bien, por eso enviamos esa respuesta. Sí, tenés razón. Sí, ¿entendés? Entonces lo que queremos saber es qué temas fueron en los que nosotros cometimos errores
Y entonces ahí vamos a poder saber, bueno, esto es lo que tenemos que reforzar, sobre Pero estos temas tenemos que leer, pero esto porque lo eso no íbamos a podemos hacer, ver, pues. esto lo íbamos a hacer cuando hace 15 días era, Carol. Sí, profe. O sea, lo que pasa es que justo nomás hubo ese inconveniente, por eso no lo hicimos, ¿verdad? Porque inclusive teníamos todo preparado así para presentar y ver Pero, en qué se equivocaron cada uno, ¿verdad? pero Porque no, insisto yo creo que sí, yo entiendo, ahora entiendo lo que me decís, entiendo, ¿verdad? Pero sí, podríamos hacer así como yo hice, de leer todo y uno va diciendo más o menos lo que ustedes se acuerdan. Lo que pasa es que es imposible por ahí agarrar 100 exámenes, porque son 104, y leer cada uno de los exámenes. Eso es imposible de hacer, no lo vamos a hacer. Sí, de repente, yo lo agarrar el que examen y decir cuál es la pregunta correcta y cada uno anota y ve qué es lo que viste, profe, que no quiero. todos también están con eso de que quieren saber cuánto sacaron. Algunos se quedaron con lo que sacaron, como siempre. De repente, cuando era presencial, había alumnos que no querían ver su examen, querían saber nomás cuánto sacaron y se iban, ¿verdad? Por decirlo de una manera, no digo que sea tu caso, ¿verdad? Pero justamente nosotros en la reunión también que tuvimos con los profes era lo siguiente, de que la mayoría de los profesores tampoco no les ponían una revisión ni en la plataforma ni nada. Si alguien quería revisión, entonces se comunicaba con el profesor o con el auxiliar y después veía en qué se equivocaron, así como yo ahora le pregunté a Gustavo y le pedí permiso, porque de repente hay gente que no quiere que los otros compañeros escuchen, ¿verdad? Por ese lado. Pero la cosa es que a nosotros también nos dijeron desde coordinación de que a la coordinadora le llega de repente fotos de los exámenes. Y eso, por ejemplo, no está A mí bien. me llegaron 100 más o menos de ustedes, ¿Entendés? Entonces nos dijeron, donde se pasaban y para cómo se pasaban con todo el error. Yo dije, "Ay, puta, que si se van a pasar, la corrijan por lo menos, ¿no?". Profe, se han de ver en la tarde, profe, nosotros No, no era tengo Gustavo. acá y además tengo todos los números que enviaron y todo. Ahora voy a empezar a revisar nomás ya. Por ese lado, lo que de repente también nos dijeron, nos Por dieron eso esa le digo, si sugerencia. va a ser presencial, esa oportunidad no van a tener. Profe, En el examen va a ser, sí que va a ser una carnicería. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema. Si vos de repente, Rosmarie o vos, Freddy, me escriben y me dicen, profe, ¿en qué yo me equivoqué? Yo te puedo ir diciendo así de forma privada, no hay ningún inconveniente. Pero como les digo, la semana pasada tuvimos una reunión, ¿verdad? No sé, profe, no, vos no pudiste estar, profe, en la reunión. No, Tuvimos una reunión y se nos volvió a recalcar lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos otra vez así porque justamente no sé qué profesor fue que le mostró luego así, presentó luego ahí toditos los exámenes, inclusive dice que se fueron a la facultad a rendir en grupo, pero que lastimosamente pero no podemos tengo hacer nada, acá, dice la coordinadora. pero yo tengo acá que me envió, Sí, yo sé, profe. me enviaron todo. Por eso digo, algunos muy duros, ¿verdad? Que con todo el error le pasaron al pobre compañero para que se aplace en Bores, ¿verdad? Pero, Por pero eso está nomás, ahí. o sea que si vos querés, Rosmarie, yo te puedo pasar por mensaje, me escribís y yo te paso en qué te equivocaste. Profe, eso podemos hacer entonces. Los que queremos saber en qué nos equivocamos, te escribimos. Yo no tengo problema, profe, si vos me autorizás, doctor, yo no tengo drama. paso en el grupo el número de la profe. Pero tienen con lo ahí en la plataforma, Gustavo. Ah, bueno, profe. Pero hay gente que igual tiene No, eso es tirándole la oreja a ver si entra o no entra en la plataforma la gente. Hablando quién entra o no entra, También, profesor. Decilla bien. Nosotros vamos a empezar a calificar porque hay un porcentaje que tenemos que calificar de acuerdo a participación en la plataforma. Creo que era, ¿cuánto por ciento era, Carol? Y 15. teníamos que hacer la división con el 10% que valía o 20% creo que vale el trabajo práctico. Algo por el estilo. Y se promedia con eso. Entonces, ya le aviso que eso va a ser considerado. Y de los 104, si hay 20, les regalo, que entra en forma continua. Entonces, después no vayan a decir por qué se me bajó mi nota, se le bajó por eso. Porque hoy día se califica, ya le habrá avisado a usted la coordinadora y todo eso, ¿verdad, Gustavo? No, profe, ahora vos nos estás avisando y chao. No No hizo nada la coordinadora. Ahora no.
Ahora pues el porcentaje es la participación en trabajos prácticos, la participación en clase. Imagínate, somos 104. 104. Y nunca, cuando más estuvimos 50, pero así constantemente estuvimos 56, 26, 30, 35 más. Sí. Entonces, obviamente yo no lo puedo considerar igual a los 35 o 50 que siempre participa y a los otros 54 que no participan, obvio. Gustavo, yo creo que vos no estás nomás teniendo en cuenta lo que les dijo la coordinadora, porque según ella sí les dijo a ustedes de que el proceso se promedia con el trabajo práctico. Nosotros, por ejemplo, como materia no tenemos tareas que les damos semanalmente. Por eso es que el profe está hablando de este tema de que ingresen, porque a nosotros nos llegan notificaciones de que hay estudiantes en riesgo, nos dice, ¿verdad? Que porque nunca ingresaron a la plataforma o nunca 70 alumnos en riesgo. Por eso nomás estamos el último recalcando informe es 70 alumnos en riesgo. De 104, joder. Es por el ingreso en la plataforma. Claro, profe. sí, Ok. sí, porque es como si nunca existieran, pues como si no fueran alumnos, pues, ¿entendés? Profe, lo que yo creo es que viste que algunos profesores hacen foros y Sí. ¿verdad? Mediante ese fue su por eso puede ser que hay compañeros como un psicópata, no hay foro. Entonces, por eso no hay la gente entra toda la hora. No Porque había. O sea, hay, por ejemplo, la profe Paradigma, por ejemplo, hace toda la hora foro, consejería foro. Entonces hay un alto nivel de interacción. Por eso, pero nos estamos enterando ahora sobre esto, porque la No, profe... pero eso ya está así, es desde el principio del año que está el proceso. Eso está en el reglamento, Gustavo. Lee nomás, Ustedes Gustavo. manejan también. O sea, yo tengo entendido que vos manejás bien el reglamento por todo eso que dijeron del tema del examen. Sí, eso sí conozco bien los protocolos, eso, pero aparte no fue un poco, no miré y tampoco no leí bien el sistema. Fíjense nomás figura ahí, porque de eso también se trató en la reunión, profe. Lo que pasa en la plataforma te envía el reporte como que estos no son alumnos, nunca entraron, ¿cómo van a ser alumnos tuyos? O sea, corre el riesgo de ser anulados, ya son anulados como estudiantes. Obviamente nunca participan qué tipo de estudiantes van a ser. No existe, pues, ¿entendés? Profe, no entiendo. Profe, Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en la plataforma, entrar en la materia, y eso sería ingresar y tener presencia. Pero obvio que eso es lo que tienen que hacer, si no, pero ¿cómo van a leer lo que está ahí? ¿Viste? profe, yo tampoco no entiendo, es como dice Damari, profe, vos tenés que entrar y vos vas a saber cuántas veces yo entré, por ejemplo, profe. ¿Te llega por una notificación o cómo lo que es? No, No, en tengo el caso cada de la alumno mayoría, cuántas veces entró tengo. se queda ¿En serio? Cada Es alumno más, cuántas veces entró. profe, es más, así nosotros le pillamos a la gente que copia, ¿verdad? Porque había algunos que en 40 minutos hicieron su examen y otros hicieron en 5 minutos. Pero así, literal, 5 minutos. Y era inteligente, profe, nuestro compañero estudian, que si saben, no se te vas a hacer todo. Vamos a ver en el final ahora presencial. ¿Por qué pico presencial, profesor? Porque van a ser presencial. Ya algunos dijeron ya para el segundo parcial. ¿Cómo? Otro al final. Sí. Pero digo, querías decir algo. Hace rato activaste tu micrófono o activaste nomás. Ah, no, que el examen, si es presencial, va a ser funeral. Sí, va a ser. Me olvidé ya, profe, lo que iba a decir. Pero Gustavo, vos sabías eso. Se asustó Freddy cuando iba a ser el proyecto presencial. estaba, ¿verdad? ¿Vos sabías que ese proyecto fue tratado? Sí, profe, es que estoy constantemente para saber qué pasa, pero como el programa familiar que tuve prácticamente me desconectó. No, todavía no hay resolución, pero eso es lo que nos dijeron, que probablemente eso es como va a pasar. Sí, estoy con eso, estoy ahí iniciándole a las coordinadoras, a la directora. Discúlpeme, voy a fumar porque mucho oxígeno me hace daño, ¿no? Entonces, ya empeoraba un poco mi bronquitis. Nosotros también creo que ya vamos a empezar a fumar, pues. Déjense de joder, después van a estar como yo, estuve practicando para cuando tenga coronavirus, que era ahogarse, hijo de puta, estuve ahogado por mi bronquitis.
Otra vez, dijo, profe, te agarro. Qué puta carajo. Profe, yo tengo una última Perdón. pregunta. Sí. En el caso de la chica Liz que se cayó en el colectivo, como se cayó, como explicó el doctor, dijo que prácticamente al golpear su cabeza lastimó las venas que llegan al cerebro. Por eso dice que tuvo prácticamente no reaccionó muy rápido y costó su cuadro empeorando cada vez más. No, yo creo que ella tuvo lo que nosotros llamamos un efecto látigo. Cayó de espalda y tuvo un efecto látigo con un traumatismo posterior muy fuerte. Y eso hace un rebote. Entonces daña toda la parte posterior del cerebro y toda la parte frontal del cerebro por el rebote del golpe, ¿eh? Con toda la circulación cerebral. Esos tipos de golpes habitualmente no se recuperan, posible. Porque son prácticamente todo el cerebro está dañado, todo el cerebro sufre, ¿no? Se hincha, sangra, todo completo, ¿no? Muy grave, ¿no? Y bueno, gracias, compañeros. Muy bien, gente. Nos vemos en 15 días. ¿Quién va a presentar el caso? Ya le comprometo. Te vamos a ver, profe, y te aviso esta semana ya. Dale, métanle, presente un caso, lo que ustedes quieran. Si es posible, lo que ya leyeron, o sea, al pedo, vamos presentando. Ninguno todavía no leyeron los temas. Por la cantidad de tiempo que están nomás de Ascore. Si ustedes pueden leer en 3 minutos todo lo que yo tardé 3 días en hacerlo, que puta de día me tienen que hacer una transfusión de cerebro ustedes. Mentira, pues, mi grupo y yo nos juntamos a reunirnos ya justamente a hacer trabajo práctico. No, en serio, presenten un caso, lo que ustedes quieran, o uno y tengan otro reserva Pero, por la ojo, duda que nos quede tiempo para ver también el otro caso, ¿sí? Gustavo, ojo, no presenten el mismo caso ahora que ustedes después hagan en su trabajo práctico. Eso va a ser trampa. ¿Te acuerdas el año pasado, profe? Bueno, pero también puede servir de revisión. ¿Cuál es el drama? También. Sí, es cierto, gente que ya tiene, porque generalmente me solían pasar de repente a mí, yo sí podía, pero eso sí, un día antes no me pasen, porque así me hicieron el año pasado, un día antes de entregar me pasaron. Yo, mira, sí, Dios mío, ni en pedo. Profe, ¿y por WhatsApp te podemos pasar, por ejemplo, para preguntarte o cómo? Sí, sin problema. Eso sí. Haciendo. Eso sí, de repente si yo estoy en el hospital no tengo mi teléfono conmigo, o sea, Gustavo sabe eso, para que le contástelo también a los estudiantes cómo era. Yo en cualquier hora te voy a estar enviando y discúlpame también si de repente es muy tarde, ¿verdad? Pero yo, si estoy en el hospital, no uso mi teléfono y cuando estoy aquí en casa soy mamá 24/7, entonces es todo un tema. Si es que me vas a tener esa paciencia, no hay problema. Eso, chicos, mucho. Dale, profe, gracias. No, pero siempre respondo. Creo que nadie no se quejó todavía de eso. No. Muy bien, gente. Bueno, gracias, profe. Bien. Nos vemos en 15 días. Adiós. Gracias, adiós. profe. Hasta luego. Nos vemos.